Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. ¿Qué tal? Soy el doctor Luis Karakowski-Kleiman. Iniciaremos la plática de pulpa dental como un seminario de actualización para la Asociación Mexicana de Endodoncia. Buenas noches. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, Toño. Estamos aquí recordando que hace 2 años participamos también con la AME en este increíble esfuerzo que hay para llegar a todos los puntos de la República y hablar un poco de estos temas que nos gustan. Entonces vamos a empezar con el módulo 1, que es precisamente hablar de la base, de lo básico de todo, que es conocer a fondo a la pulpa dental. Cuando yo me pongo a dar pláticas en cualquier curso que hay, siempre pregunto que si los que están presentes hacen operatoria dental. Prácticamente el 100% me dice que sí. Y yo les digo que no podemos hacer operatoria dental si no conocemos a fondo a la pulpa, porque la pulpa es la que nos hace diferentes a la hora de calificarnos como cirujanos dentistas. Porque si le duele al paciente, algo hice mal. Si hay sensibilidad postoperatoria, probablemente mis materiales no fueron bien utilizados, pero todo tiene que ver con la pulpa. Entonces, vamos a hablar de lo que es un poco conocer a este órgano maravilloso que nos da de comer todos los días. Y la pulpa es, como lo dijimos, maravillosa. Es un tejido conectivo como cualquier tejido conectivo que hay en el cuerpo. No hay ninguna diferencia. Tiene todos los elementos estructurales. Pero tiene un gran problema. El gran problema es de que está rodeado de tejido duro. Y al estar rodeado de tejido duro, no tiene hacia dónde dirigirse cuando hay algún problema. Por lo tanto, este tejido maravilloso tiene que tener mecanismos para contrarrestar esto. Y claro, entre más sana, entre más joven, entre más fuerte esté la pulpa, más posibilidad va a tener de ajustarse a estos cambios. Es única y sí, vamos a ver que efectivamente tiene mecanismos internos que la hacen única y posee en su interior algo que no existe en ningún otro tejido conectivo del cuerpo.
Y estos son los increíbles y maravillosos odontoblastos. Yo siempre recuerdo una anécdota que me platican de un doctor, el doctor Enrique C. Aguilar, que en paz descanse, que daba anatomía dental, y él, cada vez que se mencionaba la palabra odontoblasto en su clase, hacía que todos sus alumnos se pusieran de pie, y era como un momento de rendirle culto a algo tan impresionante y tan maravilloso que es el odontoblasto. Ahorita lo vamos a entender. Entonces, dependiendo del estado, porque yo siempre he dicho que yo tengo sentado a un paciente y yo tengo que hacer un ejercicio todos los días con ese paciente. Yo tengo que ver todos los síntomas, radiográfico, clínico, que tengo enfrente de mí, decidir qué es lo mejor para ese paciente. Y para decidir lo mejor para ese paciente, yo puedo decidirlo basado en la emoción. Se me antojó hacer algo en ese momento. No tengo la menor idea qué va a pasar en un mes, 2 meses, 1 año. Pero yo creo, o yo creí, que por el corazón lo que hice estuvo bien hecho. Y por el otro lado tenemos la odontología basada en la tradición, que es lo que me dijo mi maestro, lo que leí en los libros, y probablemente se ha pasado de generación en generación, pero aunque sí está fundamentado en la ciencia, la odontología basada en la tradición muchas veces, probablemente en esta situación, en este año, en este entorno, no es lo mejor. Yo creo que en ese ejercicio que hacemos todos los días tenemos que basarnos en la evidencia. Y aunque antes la odontología basada en la evidencia solamente se basaba en lo que leíamos en la literatura, ahora tenemos que unir lo mejor de los dos mundos, que es la experiencia clínica y la literatura. Y cuando yo tengo este ejercicio enfrente de mí, y yo tengo todo a mi favor, una pulpa sana, fuerte, con toda su capacidad de respuesta intacta, o por lo menos en buen estado, la respuesta a un ataque va a ser la adaptación. Mientras que cuando la pulpa es vieja, ha sufrido, ya no es tan potente, ya no es tan fuerte, la pulpa puede degenerar ante el mismo estímulo. Entonces, todo esto es parte del conocimiento de la pulpa. Y como decíamos, contiene todo lo que existe dentro de los tejidos conectivos del cuerpo, con excepción de los increíbles y maravillosos odontoblastos. ¿Y por qué digo que son increíbles? Cuando yo veo este dibujo, yo me doy cuenta prácticamente de todo lo que necesito entender cuando hago operatoria dental. Primero, la parte relevante del odontoblasto se encuentra en la parte pulpar. Y lo que vemos llegando hacia adentro de la dentina es la prolongación del odontoblasto. Esta prolongación del odontoblasto prácticamente no tiene ninguna función, pero es la responsable, a final de cuentas, de que la dentina sea permeable y porosa. Y también esta formación del túbulo dentinario, de acuerdo a esta prolongación del odontoblasto, es lo que hace que realmente la dentina y la pulpa sean una misma entidad. Todo lo que yo le haga a la dentina lo va a sufrir la pulpa. Si la pulpa está sana, va a formar una buena dentina. Y así podemos enumerar muchas propiedades que van ligadas. Y aquí está lo que realmente tienen en común tanto la pulpa como la dentina, que es el odontoblasto. Por eso decimos que el odontoblasto es la única célula capaz de formar dentina. Ya con esto ya lo hacemos maravilloso e increíble. Y yo voy a hacer todo lo posible cuando hago operatoria dental para mantenerlo sano y fuerte al odontoblasto. Porque mientras este se encuentre bien, va a haber capacidad de la pulpa de formar dentina. Mientras no haya odontoblastos, la pulpa puede formar tejido calcificado, mas no dentina. Y hay varias maneras de matar al maravilloso odontoblasto y casi todas dependen del cirujano dentista. ¿Como cuáles? La generación de calor durante la preparación de cavidad, desecar a la dentina a la hora de trabajar con mis materiales dentales, a la hora de hacer operatoria dental, exponer a la pulpa
En el año 2015 es preferible dejar dentina cariada de ciertas características con tal de no comunicar a la pulpa. Esto es creer biológicamente en la capacidad reparativa de la pulpa. Y por último, la bacteria. La bacteria tiene capacidad también de hacer sufrir y matar a un odontoblasto. Entonces, voy a evitar que haya microfiltraciones, lograr un buen sellado interno en mi restauración, y esto realmente es creer en la pulpa y finalmente creer en el odontoblasto. Y por eso siempre hemos hablado del famoso complejo dentino-pulpar, en donde entendemos que tratar bien a la dentina es proteger a la pulpa. Entonces, básicamente, son dos estructuras completamente ligadas en toda su vida, aunque están compuestas de elementos completamente diferentes desde el punto de vista histológico. Y como mencionamos, el odontoblasto es lo que los mantiene en una relación única toda la vida. Por un lado, el odontoblasto toda la vida está formando dentina, y por el otro lado, la pulpa depende de que yo la proteja cuidando a la dentina y el esmalte. Los escudos naturales de la pulpa, la dentina y el esmalte, hay que cuidarlos porque todo lo que yo elimine en operatorio dental jamás se vuelve a formar. Entonces, siguiendo con este concepto de la unión tan impresionante que tiene la dentina y la pulpa, todo aquello que dañe, irrite, lastime a la pulpa se va a ver afectado en la calidad de la dentina que se va a formar. El origen de la pulpa nos remontamos a la 6ª semana de vida intrauterina, cuando hay una invaginación de epitelio. Y esta invaginación de epitelio, que van a dar origen a los 20 dientes primarios y a los 20 dientes permanentes sucedáneos durante esta etapa, tiene que ver con un cambio en el estomodeo. En la 8ª semana ya empieza a haber algo de actividad, se forma lo que es la lámina dental y queda guardadita la lámina vestibular para dar origen a los dientes permanentes. Los famosos estadios de la formación del diente, la etapa de yema, y vemos cómo aquí hay una gran acumulación de células mesenquimatosas que van a dar origen a todos los tejidos dentales con excepción del esmalte. En la 9ª semana de vida intrauterina aparece este periodo de yema. El periodo de casquete cambia un poco esta forma. La 10ª semana de vida intrauterina y vemos la tremenda proliferación y acumulación de células mesenquimatosas en lo que va a ser la papila dental, y va a dar origen a todo lo que tiene que ver con las estructuras dentales como esmalte, cemento, pulpa, dentina. Perdón, esmalte no, el esmalte ectodérmico. Y seguimos avanzando, seguimos en el proceso de desarrollo de la pulpa, en donde hay una tremenda cantidad de vascularidad. Lo único que no existe en esta época son fibrillas nerviosas, porque realmente no se necesita. Pero hay una gran actividad celular. Seguimos con la etapa de campana, 14ª a 18ª semana. Esta es una etapa muy importante porque empiezan a diferenciarse las primeras células productoras de matriz orgánica. Y aquí empiezan a aparecer, por un lado, los ameloblastos en esta época y por el otro lado, la diferenciación de los odontoblastos. Entonces podemos decir que prácticamente en esta etapa empieza a organizarse todo para la primera deposición de contenido orgánico. Continuamos con el avance embrionario del tejido dental y esto sigue apareciendo con probablemente los periodos más importantes de depósito de matriz, las células muy jóvenes, muy fuertes, muy poderosas, produciendo gran cantidad de esmalte y gran cantidad de dentina en esta época. Y aquí vemos la gran diferencia, lo que los hace increíbles a los odontoblastos. En la parte superior, los ameloblastos forman su esmalte sin prolongaciones, el esmalte prácticamente una roca sólida. Y por el otro lado, la dentina formada con estas grandes porosidades que son los túbulos dentinarios. Y la responsabilidad recae verdaderamente en las prolongaciones del odontoblasto. Y después continúa hacia la formación de la raíz.
a través de la vaina epitelial. Entonces, más o menos en la 14ª, 18ª semana, aparece esta famosa diferenciación de odontoblastos. Y vemos cómo estas células mesenquimatosas se dirigen a la periferia. Gran cantidad de células empiezan a adquirir una nueva forma, que son los famosos preodontoblastos. Todavía no son capaces de secretar la matriz orgánica, hasta que ya aparecen más odontoblastos, empiezan por primera vez a tener la función que van a tener durante toda la vida. Toda la vida empiezan a formar matriz orgánica y generalmente cuando un diente erupciona, prácticamente el 80% de la dentina ya está formada. ¿Por qué? Porque el odontoblasto está en su máxima capacidad de actividad. Y así se forman las características propias de un tejido dental único, como es la dentina. Muy bien. Alguna vez tuvimos que aprendernos las famosas zonas morfológicas de la periferia de la pulpa. Probablemente las estudiamos para pasar un examen de histología y al otro día se nos olvidaron. Pero así nos gusta ver a la pulpa sana. Nos gusta ver a la dentina, que no hay duda, la dentina es pulpa calcificada. Por debajo tenemos a la predentina, que no es más que matriz orgánica. La increíble capa de odontoblastos, esos soldaditos que están en la periferia de la pulpa, toda la vida secretando matriz, es lo único que saben hacer los odontoblastos. Son tan increíbles estos odontoblastos que nacen y mueren con nosotros. El mismo odontoblasto que nosotros tuvimos desde que nacimos, lo vamos a tener hasta que la pieza dental deja de funcionar. Por eso hay que cuidarlos, porque es la parte fundamental de este complejo dentino-pulpar. Por debajo tenemos una zona rara, que es la zona libre de células. ¿Qué hay en esta zona libre de células? Pues lo que tiene que haber vida para el odontoblasto, por lo tanto tiene que haber gran vascularidad. Y la otra estructura importante en esta zona libre de células son los nervios, son las terminaciones nerviosas. Es aquí donde terminan las terminaciones nerviosas libres. No entran jamás a ocupar un espacio dentro de la dentina. Desde 1948, el doctor Solbernik demostró que no hay inervación dentro de la dentina. Y por debajo viene una zona muy interesante, que es la zona rica en células. En esta zona rica en células hay células que solamente viven para ayudarle al odontoblasto en caso de que se necesite. Son células que jamás se van a multiplicar, están descansando tranquilas. Son células que también pueden llegar a formar matriz orgánica, pero nunca llegan a formar dentina. Por eso, cuando hay una pérdida de integridad en la dentina y llegamos a la pulpa, el primer puente que se forma no puede ser puente dentinario. Es un puente calcificado únicamente y le toma tiempo a la pulpa volver a formar un puente dentinario. ¿Por qué? Porque se pierden los odontoblastos. Y por debajo ya queda el centro de la pulpa. Entonces, como dijimos, en la capa odontoblástica básicamente hay cuerpos de odontoblastos amontonados cuando hay mucha actividad. Los odontoblastos se comunican entre ellos, se avisan cuando hay algún problema para empezar a realizar mayor actividad. Obviamente hay mayor cantidad de odontoblastos en la parte coronal que en la parte apical, donde prácticamente no hay formación de dentina. Hablamos que en la zona libre de células están los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas, y es la primera capa que se ve invadida cuando hay una inflamación pulpar. Cuando hay un problema en pulpa, esta capa, zona libre de células o zona de Weil, desaparece. Hablamos de la zona rica en células, donde están células que pueden llegar a convertirse también en odontoblastos. Cuando hay un sufrimiento de odontoblastos, empieza la actividad en esta capa. Mientras no haya sufrimiento de odontoblastos o muerte de odontoblastos, estas células están prácticamente descansando.
Entonces, la pulpa estructuralmente se forma de lo que se forman todos los tejidos conectivos del cuerpo. Claro que hay mucho tipo de células en la pulpa, pero los más relevantes, los más importantes serían la célula más importante, que son los odontoblastos, la célula más numerosa, que son los fibroblastos, las células de defensa de la pulpa sana y, obviamente, las células mesenquimatosas. Entonces hablamos que el odontoblasto es el único capaz de formar dentina, no existe otra. Es una célula altamente especializada, por lo tanto es postmitótica, no se puede convertir en otro tipo de célula y su vida coincide con la de la pulpa vital. Claro, un odontoblasto en una pulpa joven es un odontoblasto con gran capacidad de formar dentina. Un odontoblasto en una pulpa vieja, ahí está, ahí existe, pero su actividad se ve severamente reducida. Por lo tanto, siempre va a ser lógico pensar que una pulpa vieja siempre va a tener mayor capacidad de defenderse, sobre todo por esta capacidad del odontoblasto. El tipo de matriz que forman estas células son muy diferentes a los de otras células capaces de formar matriz orgánica dentro de la pulpa. Contienen lo típico de una célula productora de matriz orgánica, todos los organelos relevantes. Como hablábamos, su origen es mesenquimatoso y vemos la diferencia en este esquema de un odontoblasto joven, fuerte, sano, y un odontoblasto con menor capacidad de respuesta. Entonces, su origen, como mencionamos, es de una célula mesenquimatosa. La localización solamente la necesitamos en la periferia. Algo importante, nosotros sabemos que la dentina mide 4 milímetros su grosor. Pudiéramos pensar que en toda esta extensión del túbulo dentinario va a haber una prolongación del odontoblasto, pero no. Solamente existe prolongación del odontoblasto en menos de una cuarta parte de la extensión del túbulo dentinario. O sea, el túbulo dentinario solamente contiene líquido y está ocupado por líquido y prolongación del odontoblasto en la parte que más lo necesita la pulpa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el túbulo dentinario diverge hacia la pulpa. Por lo tanto, una dentina cerca de la pulpa es más porosa, más permeable, y tenemos que tener mucho más cuidado cuando estamos haciendo operatorio dental en cavidades profundas. Pero algo mágico ocurre. Cuando estamos muy cerca de la pulpa, el túbulo dentinario que contiene líquido también contiene la prolongación del odontoblasto. Y esto convierte a esta parte de la dentina, primero, en menos permeable y segundo, en un substrato muy difícil de lograr adhesión. Por eso, cuando yo quiero lograr adhesión en las partes profundas de la dentina, es mucho más difícil que en las partes superficiales. Entonces, como mencionábamos, la función del odontoblasto toda la vida es secretar matriz orgánica que se va a calcificar, va dejando su prolongación del odontoblasto. La forma es más grande, más columnar, más intensa en la parte coronal porque hay más actividad, y conforme nos vamos yendo hacia el ápice, hacia la raíz, se van haciendo más aplanados con menor cantidad de organelos. Todo tiene lógica en la pulpa. Número de capas, siempre va a haber mucho más odontoblastos amontonados uno arriba de otro en la corona. Conforme nos vamos dirigiendo hacia el cuello del diente y al ápice, va disminuyendo también el número de odontoblastos. Por lo tanto, la forma alargada y columnar, el número 5 a 7 en el número de capas de células y su localización en la periferia están directamente relacionados a la función de esta célula. ¿Qué hay con los túbulos? Pues los túbulos siempre van a ocupar mucho menos área de la dentina cerca del esmalte que cerca de la pulpa. Es mucho más permeable y porosa la dentina cerca de la pulpa que cerca del esmalte por esto. Uno pudiera pensar que el líquido dentinario no tiene mucha importancia, pero hay un libro de 200 páginas que solamente habla de esto.
Y así como dijimos, la dentina es más permeable y porosa cerca de la pulpa, por lo tanto es más líquida y más húmeda cerca de la pulpa. Por lo tanto, esto es a considerar cuando estamos haciendo operatoria dental. Y recordemos que cuando yo hago buena operatoria dental, conozco bien a mis materiales dentales, yo voy a lograr una buena protección pulpar. ¿De dónde proviene este fluido dentinario? Básicamente de ultrafiltrado de los vasos sanguíneos pulpares. Y aquí podemos explicar un poco también cuando hay sensibilidad postoperatoria. Durante una preparación de cavidad, por ejemplo, si yo estoy usando buena refrigeración, la salida de líquido es muy lenta. Por lo tanto, prácticamente no va a haber sensibilidad postoperatoria. Pero por el otro lado, cuando estoy haciendo operatoria dental y estoy generando demasiado calor, estoy desecando a la dentina, se acelera la salida de líquido dentinario y esto aumenta la sensibilidad postoperatoria. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí en estos primeros instantes? De que realmente cuando hay dolor dental, cuando hay sensibilidad postoperatoria, no es culpa de ningún material dental. La culpa nos las tenemos que echar nosotros. No hemos tratado bien a la dentina, no estamos sellando bien el túbulo, no estamos entendiendo bien cómo se comporta la relación entre dentina y pulpa. Y la clave de todo cuando hago operatoria dental es lograr un perfecto sellado interno en mis restauraciones. Y eso definitivamente la pulpa lo va a agradecer. Y claro, hablamos de uno de los enemigos número uno de la pulpa, que es la bacteria. Hablábamos de que el túbulo dentinario cerca del esmalte es muy pequeño, por lo tanto probablemente la bacteria en sí no puede entrar dentro del túbulo. Pero esto no impide que la bacteria tenga algún efecto nocivo sobre la pulpa, porque las toxinas que produce la bacteria son las que van a viajar a través del fluido dentinario, van a llegar a la pulpa y van a ser las que van a provocar estos daños realmente. Entonces, la bacteria se las ingenia. La bacteria tiene manera de dañar a la pulpa sin necesidad de que haya comunicación pulpar o sin que estemos demasiado profundos en nuestra cavidad. Bueno, pulpas necróticas. También la bacteria va a viajar todavía más rápido a través del túbulo dentinario. Y esquemáticamente aquí podemos entender cómo la pulpa está mejor protegida cerca del esmalte que cerca de la pulpa, en las partes profundas de nuestras cavidades. Entre más cerca de la pulpa, más cuidado tenemos que tener a la hora de hacer nuestro operatorio dental, a la hora de manejar nuestros materiales dentales. Y hablábamos de esta presencia de la prolongación del odontoblasto en la parte profunda de la cavidad. ¿Qué hacer cuando hago operatorio dental con el famoso barro dentinario? ¿Tocarlo o no tocarlo? Los conceptos modernos cada vez hablan más de no utilizar ácidos potentes cuando estoy de moderado a profundo. Y esto mucho tiene que ver con la capacidad de defender a la pulpa en este aspecto. El problema de los dientes no vitales, como prácticamente no hay resistencia para que la bacteria llegue fácilmente a la pulpa, es algo que también tenemos que considerar. Entonces, la dentina, formada por el maravilloso odontoblasto, tenemos varios tipos de dentina. La primera, la dentina primaria, formada por los odontoblastos que están más fuertes, que se forma generalmente antes de que el diente erupcione, es la dentina de mejor calidad, siempre va a ser tubular porque es formada por odontoblastos. Después de erupcionar aparece la dentina secundaria, que muchos confundíamos la dentina secundaria como dentina reparativa, porque en muchos artículos y en mucha literatura sí se mencionaba. Pero realmente la dentina secundaria es de tan buena calidad como la dentina primaria. Es formada después de la erupción dental, es formada por odontoblastos de muy buena calidad. Pues tanto la dentina primaria como la secundaria realmente no nos preocupa. La dentina terciaria siempre es reparativa. La dentina terciaria siempre tiene que ver con algún estímulo.
Pero si este estímulo es leve, si este estímulo está en esmalte, en dentina superficial, en dentina moderada, siempre va a ser formada por odontoblastos y va a ser de muy buena calidad. Pero cuando la dentina terciaria es formada, cuando hay un irritante muy cerca de pulpa o prácticamente hay una comunicación pulpar, la dentina ya no, o el tejido calcificado ya no puede ser formado por células que son odontoblastos, sino que es formada por lo que le llaman en inglés pretenders, células que creen que son odontoblastos, pero nunca llegan a ser un verdadero odontoblasto. Entonces, dentina primaria siempre es muy buena, dentina secundaria siempre es muy buena, dentina terciaria depende del estímulo que es el que la formó definitivamente. Entonces, la dentina terciaria depende básicamente de la gravedad del estímulo irritante. Siempre que sea un irritante leve, va a ser formada por odontoblastos, pero cuando sea un irritante muy, muy severo, van a tener que llegar el plan B, que son las células también secretoras de matriz orgánica, pero no van a poder formar la dentina tal y como se diseñó para ser formada por un odontoblasto. Después viene la célula fundamental que son los fibroblastos. El fibroblasto también es una célula típica secretora de matriz orgánica, pero secreta matriz orgánica de manera muy diferente que el odontoblasto. Entonces tiene su función específica en la vida, que es formar fibrillas de colágeno, pero en caso de que se necesite, puede llegar a convertirse en un odontoblasto sin serlo por completo. Entonces son muy importantes los fibroblastos también en la capacidad reparativa de la pulpa. Cuando hay una exposición pulpar, cuando ha sufrido mucho el odontoblasto, el que llega a trabajar es el fibroblasto. Por eso nosotros decimos que el primer puente que se forma con una exposición pulpar es formado por células que pretenden ser un odontoblasto. Y este puente, que le llamamos puente inmaduro, se forma a los 28 días. Para que haya una formación de puente maduro, tienen que haber pasado de 120 días a 280 días. ¿De qué depende que ya se pueda formar un puente dentinario? Del estado de salud de la pulpa en el momento de la exposición pulpar. Si es una pulpa joven, sana, fuerte, en 120 días podemos esperar un muy buen puente dentinario. Pero si la pulpa era vieja, su capacidad de respuesta estaba disminuida, el puente dentinario se formará en 280 días, prácticamente 9 meses. El fibroblasto, igual que el odontoblasto, su origen es célula mesenquimatosa y como tiene capacidad de diferenciarse en otro tipo de células, es una célula menos diferenciada que el odontoblasto. Su localización, ya dijimos, en la parte central de la pulpa, 98% de todas las células pulpares son fibroblastos, y una pequeña parte está en la zona rica en células, como zona de células de reserva para ayudar al odontoblasto, en caso de que lo requiera. Toda la vida secretando fibrillas sencillas de colágeno. Por eso, una pulpa joven es muy celular y poco fibrosa. Una pulpa vieja es mucho más fibrosa y menos celular. Y esto tiene que ver con que toda la vida el fibroblasto está secretando fibra de colágeno. En pulpa vive solamente un tipo de célula de defensa, que son los macrófagos. Y como el macrófago vive dentro de la pulpa sana, no se le considera una célula inflamatoria. Entonces, si tenemos un irritante leve, el macrófago llega, elimina el irritante y todo está perfecto. Por ejemplo, cuando tenemos una exposición pulpar, colocamos hidróxido de calcio. El que llegaba y eliminaba la necrosis de coagulación que formaba este hidróxido de calcio son los macrófagos. Se encargan de limpiar todo lo que no debe haber en pulpa. Y ahí van, ahí están, ahí viven. Se supone que el macrófago en alguna época fue una célula inflamatoria y ahí se quedó a vivir. Cuando está trabajando se le llama macrófago, cuando está descansando se le llama histiocito.
Es la única célula de defensa presente en la pulpa normal, pero no tienen características de células inflamatorias. Si el irritante es muy severo, es más grave lo que puede soportar la pulpa, pues los macrófagos le hablan a su ayuda externa, y esta ayuda externa son las células inflamatorias. Y estas células inflamatorias son las células blancas, que no viven en el tejido conectivo sano. Y los primeros en llegar, todos sabemos, son los neutrófilos, son los más numerosos dentro de las células blancas. Entre las células existe un tejido maravilloso también, que es la sustancia intercelular. Tenemos una sustancia intercelular amorfa, que es el gel que rodea todas las células, y tenemos la sustancia intercelular formada, que son las fibras. La sustancia intercelular formada, prácticamente lo que hacen estas fibras colágenas, que es la mayoría de las fibras en pulpa, mantienen estructuralmente a la pulpa. Por eso una pulpa joven no tiene cuerpo. Una pulpa vieja a veces están instrumentando y sale todo el tejido, el filetito de pulpa, es una pulpa vieja. Entonces básicamente la mayoría de las fibras o de la sustancia intercelular formada son fibras de colágeno, unas formadas por fibroblastos prácticamente toda la vida. La mayoría, como dijimos, son fibras colágenas. Una pulpa joven tiene muy pocas fibrillas. Una pulpa vieja tiene verdaderos troncos de fibras de colágeno. Y como mencionábamos, es la que le da cuerpo a la pulpa. Entre más células haya, menos cuerpo tiene la pulpa. Fibras reticulares prácticamente no encontramos, muy pocas. Y fibras de Van Corp que se tiñen igual que una fibrilla nerviosa también son muy limitadas en pulpa. La sustancia intercelular amorfa, que es este famoso gel que está entre las células, podemos decir que es la que mantiene metabólicamente a la pulpa. Toda la vida y toda la muerte de la pulpa pasa a través de esta sustancia fundamental. Todo lo bueno que sale de los vasos sanguíneos y llega a la pulpa, a las células, tiene que llegar a través de este gel. Y por el otro lado, todos los productos de desecho que salen de las células, viajan a través del gel y salen de la pulpa a través de los vasos sanguíneos. Así de importante es este gel. Entonces, todo lo bueno y todo lo malo, pero también hay algo muy interesante con esta sustancia intercelular. ¿Cómo es que la infección se transmite en pulpa? Ahorita lo vamos a entender. Cuando yo veo la composición de este gel, que son glicoproteínas, y los más populares son el ácido hialurónico y el condroitin sulfato, son parte importante de este gel. Las bacterias, dijimos que no siempre pueden entrar a través del túbulo dentinario, entonces producen enzimas, toxinas específicas para degradar a esta sustancia intercelular. Generan hialuronidasas directamente sobre el ácido hialurónico, generan condroitin sulfatasa directamente para hidrolizar al elemento fundamental de este gel, y esto hace que se hidrolice. La célula no tiene capacidad de nutrirse y la célula no tiene capacidad de sacar sus productos de desecho. Por lo tanto, la vida y la muerte tienen que ver con este gel. El sistema vascular, no hay duda, la pulpa es profusamente vascularizada. Aparece desde la misma papila dental porque hay gran actividad celular. Y vamos a ver qué tiene la pulpa de interesante dentro de este sistema vascular. Entra un vaso grueso a través del ápice y se ramifica en la periferia, y también sale un tronco grueso que viene de la periferia también. Pero en pulpa no hay arterias, solamente hay arteriolas. O sea, los vasos más grandes que entran a través del ápice son arteriolas. Pero en pulpa sí hay venas. Esto es un importante mecanismo de defensa. Porque en dado caso que aumente el riego sanguíneo dentro de la pulpa, y esto pudiera ser mortal para este tejido conectivo,
Hay más capacidad de que salga que la que entra. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos que salen tienen un lumen más amplio que el de las arteriolas. Como todo buen tejido conectivo, las arteriolas y las vénulas se unen a través de los capilares. Pero aquí hay algo muy, muy interesante. Debido a que los capilares en su interior poseen válvulas o retenes que impiden el flujo libre de la sangre, en dado caso que ocurra un aumento de vascularidad, tiene que haber algún mecanismo interesante en pulpa. Por lo tanto, en pulpa tenemos las conexiones arteriovenosas directas. Sin necesidad de pasar por los capilares, las arteriolas y las vénulas se unen, sale rápido la sangre de la pulpa y todos tranquilos. Porque si tuvieran que pasar a través de los capilares, tendríamos problemas prácticamente todo el día. Aquí está, como importante mecanismo de defensa, estas anastomosis arteriovenosas que prácticamente son exclusivas de la pulpa. Y por último, el sistema nervioso. También interesante entender qué pasa dentro de la pulpa desde el punto de vista nervioso. Mencionábamos que en la formación de la pulpa embriológica la última estructura en aparecer es el sistema nervioso porque realmente no se necesitan, pero también interesante es que es la primera estructura en degenerar cuando hay un problema importante en pulpa. Básicamente todas las fibras que existen en pulpa son mielínicas y pierden su mielina en la periferia de la pulpa, lo que se conoce como terminaciones libres. Igual entran troncos gruesos a través del ápice, se ramifican y pierden su mielina. En pulpa, independientemente del estímulo que esté sufriendo la estructura dental, todo tiene que ver con dolor. El diente no reconoce si hay un cambio térmico, si hay un cambio eléctrico, pero sí nos duele. El sistema nervioso tiene lo mismo que cualquier sistema nervioso que ocurre en un tejido conectivo. Tenemos el sistema de neuronas aferentes para la parte sensorial y el sistema de neuronas eferentes que es del sistema simpático o autonómico, que regulan sobre todo la parte de la cantidad de sangre que hay en pulpa. Entonces, la disminución del flujo sanguíneo tiene que ver con las terminaciones nerviosas simpáticas y la parte sensorial tiene que ver con este tipo de fibras. La mayoría de las fibras nerviosas que existen en pulpa son las fibras A y de estas las fibras A delta, que son las que transmiten el impulso de manera más lenta y este es un mecanismo de defensa muy importante. Las fibras C, que hay muy pocas en pulpa, son las responsables de que inclusive cuando hay problemas crónicos en pulpa siga habiendo sensibilidad. Y aquí hablábamos de la mayoría de las fibras A delta y de las fibras C y su localización. Lo que nosotros conocemos en inglés como free nerve endings o terminaciones libres es la pérdida de mielina en la periferia. Y esto es importante porque cuando tiene que transmitirse un impulso, le da más tiempo a la pulpa de defenderse el que carezca de mielina en la periferia. Esto es importante también. Importante también reconocer que el odontoblasto o el proceso odontoblástico, la prolongación odontoblástica no tiene nada que ver con la sensibilidad. No existe una unión importante entre el proceso odontoblástico y la fibra nerviosa. Los odontoblastos no transmiten sensibilidad. Bueno, para los endodoncistas las pruebas de vitalidad son importantes. Las pruebas eléctricas, cómo atacan a ciertas fibras, y las de frío y de calor también atacan a otro tipo, pero todo tiene que ver con el viaje a través de este líquido que hay en los túbulos dentinarios. Bueno, el sistema linfático, vamos a ver. Entonces, para concluir, podemos concluir que este tejido conectivo maravilloso tiene impresionantes mecanismos de defensa. Si quiero proteger a la pulpa todos los días,
tengo que cuidarme de no eliminar esmalte y dentina sana, olvidarme de las reglas restaurativas que nos rigieron hace mucho tiempo, el afán de cuidar al odontoblasto toda la vida, no generar calor, no generar desecación, sellar interna y externamente mis restauraciones, va a cuidar al odontoblasto. La capacidad de ciertas células en la pulpa de diferenciarse en odontoblasto. Las células de defensa propiamente dicha en pulpa, como los macrófagos, y las que pueden llegar en su auxilio, que son las células inflamatorias. Y hablábamos de cómo el sistema vascular y el sistema nervioso también contribuyen en la defensa de la pulpa todos los días. Es obvio pensar siempre en mi ejercicio que una pulpa joven, que posee gran vascularidad y gran cantidad de células, siempre va a tener un mejor potencial de sanado. Por eso, cuando tenemos un diente avulsionado, tenemos una exposición pulpar, inclusive cuando hacemos un blanqueamiento dental contrario a lo que se pensaba anteriormente, porque no hay duda de que si hacemos un blanqueamiento dental y hay sensibilidad postoperatoria, de alguna manera provocamos un daño en pulpa. Pero contrario a lo que se pensaba, entre más joven esté la pulpa, mejor candidato es para hacer un blanqueamiento dental. Pues muchas gracias. Con esto damos por concluido el tema número 1 de este módulo, que es la pulpa dental. Si hay preguntas, estamos listos para resolver.